Egunon, queridos patitos, la Junta de Birmania, que extiende su periodo de excepción cuando recordamos aquel vídeo de aquella señorita con una gran y amplia avenida detrás de sí que estaba haciendo yoga por la mañana o ejercicios matutinos y veíamos cómo había movimientos de tanque detrás y esta no dejaba de ejercer su derecho a hacer sus ejercicios matutinos. La cámara le estaba enfocando detrás de los tanques y como si hubiera una disociación o un croma entre una cosa y otra y no habría una situación en donde se diera cuenta de, hombre, que aquí está pasando algo grave. Bueno, pues tenemos esa memoria respecto a ese vídeo. Tenemos pues una realidad en donde Birmania, en teoría en la antigua Myanmar o nueva Myanmar, esto de los cambios de nombre a veces es algo que carga el diablo, pues evidentemente tenemos esa realidad donde es un país desestructurado. El padre de Aung Suu Kyi, otro era premio Nobel y líder de un partido que supuestamente ha ganado buena parte de las elecciones, que pocas se han podido celebrar en libertad, aquella que se hizo en el año 1990 y luego ha habido otra en la mayor cercanía, pues evidentemente le han metido a la cárcel y parece que quieren mantenerla dentro de la cárcel a pesar de eso, de que uno de los independentistas que lograron la liberación del país de la fuerza británica opresora, pues evidentemente es el padre de Aung Suu Kyi. Pero luego ha habido militares a lo largo de la historia de Birmania en donde han establecido esa realidad compleja, compuesta, para que, evidentemente, trataran de encorsetar una dificultad intrínseca, como es la realidad geográfica humana de Birmania. Porque ciertamente una cosa que se puede ver a través de la película de Rambo 4, aquella en la que volvían a sacar a Sylvester Stallone de la geriatría para tratar de volver a la acción en un momento complicado por la droga, siempre ha habido el triángulo de oro, pero recrudecido la situación respecto a las minorías, porque a veces se establece la idea respecto a ese golpe de Estado de hace 2 años, casi tres, respecto al hecho de decir, bueno, Europa, Estados Unidos, ¿qué demonios vais a hacer aquí? Pero para poder presionar a un país es importante que tenga un flujo comercial relevante. Y ni la Unión Europea, ni el Reino Unido, ni Estados Unidos tenían un flujo comercial relevante con nada en Birmania. Cerca de un 1,5%. Un 2% en global de todo el conjunto de Occidente. Quien se jugaba el bacalao en ese territorio era la India y China. Es importante señalar la debilidad intrínseca porque ha habido un movimiento interno respecto a donde hay zonas conflictivas, donde hay insurrecciones, donde hay elementos bélicos, donde hay militares en ejercicio, sean del Estado, sean de una milicia, sean de una agrupación territorial, sean de los defensores de los narcotraficantes, sea lo que sea, ha ido en aumento en buena parte del territorio de Birmania, lo cual ciertamente nos debe hacer comprender la inestabilidad y desestructuración del Estado birmano. Pero es que además tenemos que ver la situación a nivel geopolítico y geoestratégico, porque está la lucha entre la India y China. Sobre todo China, teniendo en cuenta la situación en el mar de la China meridional con la llamada línea de los 9 puntos, a pesar de que hay alguno que habla de 12 puntos, yo no lo había visto hasta ahora. Esa idea respecto al ámbito comercial, porque China depende mucho de los recursos de fuera. Depende muchísimo para su crecimiento, que todavía lo necesita para los recursos de la industria, para el ejército. Es muy importante. Y por tanto, ciertamente necesita para también las rutas comerciales un respeto a lo que ella considera que es su preponderancia del imperio celestial, imperio del medio, imperio del centro, la idea de que China ha sido históricamente el mayor poder sobre la faz de la Tierra.
y solamente los tratados desiguales del siglo XIX lo impidieron, y las guerras intestinas del primer tercio, primera mitad del siglo XX, lo cual ciertamente es una mirada bastante obtusa y que si lo hicieran los Estados Unidos se tacharía de imperialismo, pero como es China y son gente amable y como el panda es algo adorable, pues ciertamente es algo que se suele poner encima de la mesa como algo distinto a lo que se diría si fuera un país occidental. Pero ciertamente tenemos una realidad constante y sonante en la que ciertamente la geopolítica y la geoestrategia nos establece en la idea, por ejemplo, en Hamtan Tota, en Sri Lanka, con los queridos Rajapaksa, pues como Sukardadis, que dan dinero para tener un puerto construido por los chinos, cosa que parece que han cambiado porque ya no tienen tanto dinero para donar por el mundo como si fuera dinero dado gratis, sino que ahora han metido una cláusula para decir que queremos hacer negocios con aquellos que reconozcan algo de China, con lo cual ciertamente es algo lógico porque en otros países lo han hecho hace ya décadas, esta idea de que vamos, doy si me dan, lo cual ciertamente es una reciprocidad que parece que el modo sugar daddy de hace décadas de los chinos pues no estaba encima de la mesa, sino clausulitas de vamos a darte este puerto y una concesión a tantos años simplemente comercial, pero en el caso de una clausulita que está por ahí, en el caso de una guerra, igual podemos meter aquí los barcos de la marina de la flota roja china y convertirlo de puerto civil en un puerto militar en 5, 4, 3, 2, 1, ya. Con lo cual, ciertamente ahí tenemos una situación que reflexionar en donde la línea de demarcación de Andamán y Nicobar para cortar el acceso del ámbito del océano Índico a los chinos es una zona importante porque después de esa línea de cobertura está la zona de los puertos de Birmania. Es una forma de romper el orto a los indios, lo mismo que Hamtantota con Puerto en el sur de Sri Lanka. Ciertamente, geopolítica y geoestratégicamente, la influencia que quiere hacer China sobre quién gobierne el ámbito, antes era Rangún, la capital, luego la movieron hacia el interior, una zona más controlable, un poco como el ámbito, podríamos comparar Birmania con Somalia, que hay un gobierno en Mogadiscio, en la capital del país, controlan un terreno alrededor de... Pero el resto está disputado por múltiples grupos y grupúsculos, por Puntland, Somaliland, un montón de territorialidades diversas, con lo cual se puede decir que Somalia existe. Pues hombre, es casi tan imposible de decir como que si hablamos del dodo o del tigre de Tasmania. Hombre, igual alguien lo reinventa, pero para eso necesitaremos ingeniería genética. Para poder hablar de Somalia, tendríamos que hacer ingeniería política, lo mismo que también, evidentemente, para hablar de Myanmar, de Birmania como una entidad soberana equivalente a otros países, ya fuera Vietnam, Tailandia, pues tendríamos que hacer no solamente un ejercicio enorme de imaginación, sino también ingeniería política de la buena, porque el gobierno de Birmania, formalmente constituido y establecido constitucionalmente como tal después del golpe de Estado, pues no representa la totalidad de Birmania, no cubre la totalidad de Birmania, no tiene el ámbito de soberanía real y efectiva, de control del territorio, de dominar las situaciones y la paz y la prosperidad en el territorio de Birmania, y por tanto, ciertamente, geopolítica y geoestratégicamente, China ha tratado de jugar esa base y no sabemos si va a ser capaz en todos estos meses y años que derivan de ese golpe de Estado inducido seguramente por el exterior. India no sabemos qué papel juega, pero es el más perjudicado si China tiene éxito en su misión en Birmania. A pesar de que, como digo, tiene una situación como es la complejidad, la desestructuración del país, que evidentemente tiene la visibilidad de todo este tiempo en donde intentaron hacer una transición, pero un poco como en Corea del Norte con Donald Trump, intentaron hacer una negociación instrumental con Occidente, con Estados Unidos en este caso, no con Occidente,
como aquella negociación en Hanoi, en Vietnam, en donde se reunieron Donald Trump y el señor Kim Jong-un, el nieto del primer mandatario, Kim Il-sung, ¿no? El Rocketman, pues tenía esa idea de hacer una instrumentalización de las negociaciones para, bueno, en algún momento luego romper y así denunciar que el otro había sido malo y ponerse en positivo y tratar de atraerse capitales y beneficio político de otros. Pero ciertamente era algo que estaba condenado a fracaso completamente. Era un poco de teatrillo, como diría Mourinho, teatrillo del bueno. Con lo cual ciertamente tenemos esa situación en la que, bueno, en Birmania pues pasa un poco algo parecido, pasó algo parecido. Tratar de establecer una línea donde podemos hacer unas elecciones libres, pero el 25% de los asientos del nuevo legislativo estarán nominados y determinados por las fuerzas militares. Lo cual ciertamente ahí había una minoría de resistencia que impedía una votación libre y por lo tanto a través también del Ejecutivo podían controlar un resquicio de control de que no hubiera decisiones que se salieran de madre respecto al pensamiento que pudieran tener ellos y a la hora de no enjuiciar el pasado previo, hasta el punto de que Aung San Suu Kyi tuvo esa situación de poner el blanqueamiento respecto a los Rohingya, estos musulmanes reprimidos por budistas. Musulmanes reprimidos por budistas. Pero esto de la represión no lo hacían los judíos, no lo hacían los cristianos. ¿En serio? Ese pensamiento sería un poco racista y un poco xenófobo. Esta idea de que los malos son unos, pero los otros, los budistas, el Buda sonriente, ese pedazo de obra de arte llena de paz, de alegría. El budismo no es capaz de nada malo. Pues mira, sí. Sí, sí que lo es. Y Birmania es un ejemplo claro de que el mal puede anidar en el cuerpo y en el alma de cualquier ser humano, aunque se cubra de budismo. Con lo cual, ciertamente ahí tenemos una realidad bien dura, reflejada en la película que decíamos de el señor Rambo 4. Una de las más sangrientas, dicen, y que la parte final es brutal en esa última batalla. Pero bueno, tenemos esta situación que vamos a referenciar de la Junta Militar Birmana prorrogando el estado de emergencia decretado por el golpe hace 2 años. Con lo cual la situación no está ni mejorando ni evolucionando ni favorablemente para nadie. Y por supuesto hay que decir que esta Junta Militar tiene miedo. Y solamente el miedo puede hacer cosas como esta. El miedo interno, el miedo a la disgregación, el miedo geopolítico y geoestratégico. Por lo cual habrá que estar atentos, porque la Junta Militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado, desde hace exactamente 2 años, ha decretado el hecho de la prórroga del estado de emergencia en un aniversario que la disidencia ha querido conmemorar con una huelga silenciosa en varias ciudades del país. El régimen ha acordado que el actual estado de emergencia siga en vigor al menos 6 meses más, lo que abre la puerta a mantener una represión que se hizo especialmente patente en las semanas posteriores a la sonada contra el gobierno de Aung San Suu Kyi. En estos 2 años, unas 2.940 personas han perdido la vida víctimas de esta represión, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, AAPP, una ONG que actualiza de forma diaria los datos sobre los abusos de las autoridades. La organización estima que más de 13.700 personas siguen detenidas por oponerse a la junta militar. Las autoridades castigan cualquier tipo de disidencia, pero la oposición había convocado para este día del aniversario una huelga silenciada que, según el portal de Irrawaddy, ha derivado en el cierre de algunos negocios en grandes ciudades como Rangún, la antigua capital. Se trata de la cuarta protesta de este tipo desde el golpe y de la primera en este último año. Detractores del actual gobierno birmano también han promovido manifestaciones en capitales de países cercanos como Tailandia, donde se ha coreado consignas en contra de la junta militar y a favor de Suu Kyi, que acumula varias condenas y permanece detenida. Por otra parte,
se ha convocado manifestaciones de apoyo al régimen en varias ciudades de Birmania, informa el mismo portal, que no da cifras sobre el seguimiento de las iniciativas ni a favor ni en contra de la junta militar. Lo cual ciertamente, como digo, es un asunto que conviene mantener a la perspectiva, ¿no? Y conviene mantener en el foco de la investigación, a pesar de que haya múltiples lugares, múltiples focos que irradian más calor informativo porque tienen mayor prestancia, mayor empatía respecto al espectador occidental, pero ciertamente situaciones como esta para eh, relaciones internacionales como el acuerdo transpacífico, cuando se sucedió respecto a si invitaban o no a Birmania antes del gobierno de Suki y que fue reprimido y depuesto por el golpe de Estado. Ahora, respecto a la ASEAN, ¿qué posición tendrán los países del entorno? Aquellos que son más o menos democráticos, tipo Tailandia, pero aquellos que abiertamente no lo son, tipo Vietnam. Luego llega a acuerdos Vietnam con India y con Estados Unidos por temas geopolíticos y geoestratégicos, pero evidentemente no se puede hablar que el régimen comunista de Vietnam sea democrático. Ciertamente también hay golpes dentro de Tailandia, con lo cual el vidrioso papel de la democracia en Tailandia también puede ponerse un poco en cuestión. ¿Hay democracia en Malasia? ¿Hay democracia en Indonesia? La gente que dice que sí, se puede justificar que sí. Pero ¿cómo es la relación dentro de las esferas multinacionales respecto a Birmania? ¿Y qué tolerancia están los países del entorno dispuestos a dar respecto a la participación de un país donde ha habido un golpe de Estado y no ha pasado, en teoría, nada, entre comillas, durante estos años y ha supuesto el encierro domiciliario de la que era la líder, a pesar de que no podía ser considerada la líder efectiva, el número uno del gobierno, por designación de los militares, a pesar de que se metió en el barro para justificar el, algunos llamarían genocidio, algunos llamarían holocausto, pero el cruel asesinato de rohingyas a manos de los birmanos, del ejército birmano, a manos de aquellos que se supone que deberían defenderlos, pero quieren hacer una limpieza étnica para borrar todo este grupo étnico de musulmanes dentro de Birmania. Con lo cual, ciertamente ahí tenemos una situación interna de debilidad, de dificultad, una situación humanitaria, una situación con drogas, narcotráfico, mercenarios, descontrol del territorio y con la proyección geoestratégica y geopolítica, primero con los ámbitos del entorno más cercano y con la ruptura de hostilidades en una guerra fría que ya hace tiempo que ya ha empezado, una micro guerra fría, porque a veces cuando se habla de guerra fría actualmente piensan en Japón, no, en China y en Estados Unidos. Japón es importante, porque es parte de la cadena de islas que bloquean la salida de China. Por eso es importante también el sur con la península de Malaca y con Birmania rompiendo esta zona de bloqueo. Pero ¿hasta qué punto las armas y la escalada? Porque claro, Japón puede convertirse en un país donde las fuerzas de autodefensa tengan 4 portaaviones. No se llama de otra manera, pero son portaaviones. ¿Por qué? Por China. ¿Por qué India también tiene sus portaaviones? Submarinos. La flota en la base en Andamán y Nicobar. Claro, ahí tenemos una relación en donde las piezas internacionalmente para contener el ámbito de China, pero no han sido capaces. Se van engranando, se van moviendo, pero no han sido capaces de hacer nada en países como Birmania. Un establecimiento de un gobierno que pudiera ser capaz de ser responsable.
El futuro será interesante y a ver qué papel pueden ejercer interna y externamente los actores en esta pieza, pero de momento parece que los que piden estabilidad pasan por el mantenimiento de la junta militar, que puso algo en el frontispicio, pero no sabemos qué era, laminando la primera ministra y la líder que estaba por ahí, de Aung Suu Kyi. ¿Qué pasó para que tuvieran, entre comillas, tuvieran que dar el golpe de Estado? Son interrogantes. ¿Qué es lo que hubo que pasar para que vieran completamente necesario dar ese golpe? ¿Con qué razón? ¿Con qué objetivos? ¿Y por qué se mantiene la situación 2 años después con el momento de extensión del estado de excepción, de emergencia? Pero bien, aquí están las preguntas. Las respuestas, igual las tienes tú. Estaré encantado de escucharte, querido patito. Y sin más, es que ricasco, agur bat, Betty GP.